Gracias, Julia. Así que tienen de aquí al próximo año para casarse o para encontrar con quién. También. Ahí tuvieron que haber dicho amén. ¿Cuántos están casados? ¿Y cuántos están felizmente casados? Yo entiendo que ya no todos van a subir la mano, pero lo siento, no todos oraron por su esposa, no todos oraron por su esposo, y no se vale cambiarlo, ¿eh? ¿Sabes quién sí lo puede cambiar? Dios, pero no por otro, el mismo, pero le puede cambiar su corazón. Qué alegría de poder compartir de nuevo con ustedes el mensaje, la palabra de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el mensaje que predicó nuestro pastor el domingo pasado. ¿Alguien se acuerda cuál ha sido el texto que hemos estado viendo? ¿No? Hay premios, para los que contesten las preguntas. ¿Alguien se acuerda de qué predicó el domingo pasado? De la oveja. Ese lo prediqué yo hace como 20 días. No, el mensaje del pastor habló de una actitud. Ándale pues, así mero fue. Y tiene que ver con la condición, con una actitud de nosotros. ¿Y se acuerdan cuál era esa actitud? ¿Cuál es esa condición? Segunda de Crónicas 7:14. Vamos allá, para no estar adivinando, porque es pecado la adivinación. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Vamos a recordar estas palabras que el pastor compartía, porque tiene que ver con este mensaje y con el que viene en 8 días, que va a estar predicando nuestro pastor. Por cierto, está visitando la iglesia Shalom en Atoyac con el pastor Jesús Tapia. Entonces pues él está ya ministrando con su esposa, con sus hijos. Fueron a visitar la iglesia y pues en 8 días está por acá. Vamos a orar que Dios les conceda un buen regreso aquí a Zihuatanejo. Amén. Dice Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa, porque es una promesa, si tú tienes tu Biblia puedes subrayar esta promesa. Y esta promesa Dios nos las da gracias a la oración y a la intercesión de Salomón. Salomón está a punto de enfrentar su destino profético conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios había destinado ya en el corazón para él, y era el gobernar sobre la nación de Israel. Era un joven, no era fácil llenar los zapatos de su padre, el rey David. Este joven va a buscar a Dios. Están a punto de consagrar el templo. Ya habían dejado de reunirse en tabernáculos, en tienda, como nosotros vimos la imagen. ¿Te acuerdas de la imagen que tenía el pastor aquí del tabernáculo, del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo? Eso ya había dejado de ser. Ahora lo que iban a hacer era una casa, un templo, el templo de Salomón. Estaban a punto de dedicarlo. ¿Y cuál era la razón de este lugar? ¿Cuál era la razón de esta casa? Era un anhelo en el corazón de David que hubiera un lugar fijo donde descansara la presencia de Dios. A Salomón le toca esta tarea, la terminan, él está orando y él está intercediendo y él está teniendo un diálogo con Dios, y Salomón le empieza a decir a Dios: oye Dios, si un día tu nación se olvida de ti y te da la espalda, si un día abrazan a otros dioses que no eres tú, y empieza Salomón a visualizar un futuro difícil de vivir para la nación, separado de Dios, alejado de Dios. Ahora Salomón, como rey, él había hecho una copia, un manuscrito de la ley de Moisés, específicamente el libro de Deuteronomio, donde al final del libro, casi en los capítulos 27, vemos que la voluntad de Dios para el que se fuera elegido como rey, como monarca, era hacer esta copia de puño y letra, donde vienen la bendición y la maldición, ¿verdad? Y dice: ojalá elijas
hacer lo bueno y ojalá elijas la bendición para que las bendiciones te sobrevengan, hacer lo bueno. Bueno, todo esto está en el corazón de Salomón. Salomón ora, Salomón intercede y Dios responde a esa oración con esta promesa. Mira, Salomón, tranquilo, no te preocupes, que no se llene tu corazón de ansiedad, que no se cargue tu corazón de preocupación. Si mi pueblo me deja, si mi pueblo se aparta de mí, si a causa de sus pecados vienen estas situaciones sobre su vida, escasez, hambruna, persecución, aflicción, quebranto, en el momento en que ellos se humillen, en el momento en que mi pueblo invoque mi nombre, en el momento en que ellos oren y busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una respuesta de Dios a una oración. Ahora, cada uno de nosotros, tú y yo, nos hemos sentido como Salomón describía a la nación, separados de Dios, apartados de Él, viviendo las consecuencias de nuestras decisiones, viviendo las consecuencias de nuestra desobediencia, viendo cómo nosotros mismos nos hemos llevado a un lugar en el que Dios no puede estar porque Él es santo, ¿verdad? ¿Sí estás conmigo? ¿Me sigues? Entonces el Señor le dice: humíllense. Y aquí hay un principio que yo quiero enseñarles. Si me ayudan con una silla, por favor, Pedro. Ok. Es una postura de la teología que hoy en día prolifera más. Y pásale, ven, Pedro, ya que la traes. Es la postura antropocentrista. Es una corriente teológica donde sitúan al hombre en el trono, en el centro. Todo gira alrededor del hombre, ¿sí? Todo orbita alrededor de él. Y el hombre, de ser creación, de ser una criatura de Dios, creado para su gloria, para alabanza de su nombre, para su voluntad, se convierte en el Señor, en el amo. Y Dios, quien es creador, quien es Señor, quien es Padre, se convierte en el siervo. Claro, tú me vas a decir, hermano, pero ¿no dice la palabra de Dios que Jesús se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo? ¿No es cierto que Jesús vino a servir y no a ser servido? ¿No es cierto que Él ha venido a dar su vida en rescate de todos? O sea, esa postura nos tiene a un Jesús que se ha convertido en un siervo de nuestra voluntad. ¿Estás conmigo? Entonces Pedrito puede decir, ¿qué se te antoja, por ejemplo, ahorita? ¿Coca con hielos? Un café. Ok, Pedrito quiere un café. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar. La unción, por eso fluyes también, porque toma café negro y sin azúcar. Y entonces ese es su anhelo, ese es su deseo, eso está en su corazón. Y él puede tener la tentación, sentado en ese trono, de decirle a Dios: Dios, quiero un café, tráeme un café. Y luego pues le llevan el café con leche y azúcar. Y Pedro puede decirle: ¡pah! Quíteme esto de aquí, no fue lo que pedí, quiero un café negro y sin azúcar. ¿Sí estás conmigo? Y ahí en ese lugar nosotros decimos: yo merezco la bendición de Dios, yo merezco sus bendiciones, yo ya oré, yo ya le pedí, yo ya hice lo que dice la Biblia que tengo que hacer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y a qué horas pues? Le tronamos los dedos a Dios. Ahora, este mensaje, este versículo de 2 de Crónicas 7:14 nos dice: si mi pueblo se humillare, humíllate desde tu silla. Ahí sentado, ¿cómo te humillarías? O sea, no se puede. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios y qué es lo que Dios quiere hacer en este mensaje? ¿Qué es lo que Él está activando en nuestro corazón a través de estos sermones, de estas enseñanzas que tiene que ver con la condición de nuestro corazón y la actitud
y que tiene que ver con nuestra relación con el Padre y que tiene que ver con nuestro lugar como hijos. Dejas que Dios se siente, vienes tú y te presentas delante de Dios y como un siervo de su voluntad, te humillas delante de Él y le dices, ¿qué quieres? ¿Sí estás conmigo? Ahora Dios le va a decir, ve y sé un buen esposo, ve y sé un buen padre, ve y da testimonio de la obra que yo he hecho en ti, sé un testigo de lo que yo he hecho en tu vida, da de gracia lo que de gracia he dado. Oye Dios, ¿y cuándo me van a dar mi café? ¿Y cuándo me van a traer lo que yo quiero? Y es en el obedecer la voluntad de Dios que vas a encontrar todo lo que necesitas y más abundantemente. Por ahí alguien le va a dar, no un café, le va a regalar una cafetera y le va a regalar 1 kilo de café en grano y le va a dar un molino para que lo muela. Porque Dios no solamente te da lo que tú quieres, te da lo que necesitas. Y con esto, con estas enseñanzas, con estos mensajes, lo que Dios nos está llamando a hacer, gracias Pedro, es decir, sí, no, déjamela, voy a predicar sentado, está cómodo aquí. Lo que Dios nos está diciendo es, déjame ser Señor y déjame ser Padre. Dios se lo reprocha a la nación de Israel. Dios les dice, si soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy su Señor, ¿dónde está mi respeto? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy quiero hablarte de la oración. Y sabes, todas las religiones en todo el mundo oran. Algunos se postran delante de una roca, otros abrazan un árbol, otros se quitan los zapatos y caminan descalzos por el césped. Algunos se inclinan delante del mar, otros hacen ofrendas a la luna, al sol, a las estrellas. Algunos adoran a los ángeles, algunos a una fotografía. Algunos le piden a personas que han fallecido. Algunos le piden a su mamacita santa que le revele la receta de ese mole verde que tanto te gustaba y le dices, ay mamacita, por favor, hazme recordar. O sea, ¿sí me explico? Hay una necesidad de orar, hay una necesidad de conectarnos con lo eterno. Dice su palabra en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que todo lo hizo hermoso y puso eternidad en el corazón del hombre. Nos queremos vincular con Dios, nos queremos vincular con lo eterno. Entonces, si yo te digo, este es un mensaje donde yo te voy a llevar a orar, todos oramos. Más cuando te subes a una combi, ¿verdad? De esas que checan y se van despacito, 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 y se paran y le están pite y pite al que viene allá 3 cuadras adentro, y de repente ven el reloj y oyes cómo cierran la puerta y te agarras así, porque va a recuperar todo el tiempo que perdió. Y van y se frenan. Ahí a poco no oras. Ay Padre Santo, ay Señor, y ay Padre, y ayúdanos, y ay Señor, que yo no quiero decirte que tienes que orar, porque la oración surge y fluye de una manera natural en el corazón de toda la humanidad. O sea, vamos a orar, pero ¿a quién vamos a orar? ¿Por qué vamos a orar? ¿Cuándo vamos a orar? Porque aunque muchos oran, no todos oramos a Dios, y no todos oramos a Jesús, y no todos nos humillamos delante de Él, invocamos su nombre. ¿Qué es invocar su nombre? Rápidamente, quiero enfocarme en el orar. El pastor nos decía, hay que humillarnos, necesitamos tomar esta actitud de levantarnos de la silla y de ver a Jesús como Señor, como Dios, como Rey de reyes y Señor de señores. Algunos necesitamos hacer un cambio en nuestra teología. Fue lo que le pasó a Isaías en el capítulo 6. Ay de mí, porque de repente tomó conciencia de quién era Dios en su vida, y él dijo, ay de mí.
Necesitamos tener un cambio en nuestra estructura de pensamiento, en nuestra manera de relacionarnos con Dios, en la manera en la que oramos y cómo es que usamos la oración. A veces la oración la usamos como una llave china para doblegar la voluntad de Dios y le torcemos el brazo para que Él haga lo que nosotros necesitamos que suceda. Invocar el nombre del Señor, es decir, yo esto lo digo muy a menudo, creo que ya algunos hasta se lo saben. Dios se presenta en la Biblia como el que sana, ¿verdad? Jehová Rafa, o como el que pelea, Jehová Nisi, o como el que trae paz, Jehová Shalom. Él se presenta como el Roy, Jehová Roy, el que ve, el que mira, y son atributos de Dios que vienen en su nombre. Por eso cuando tú tienes una necesidad y clamas a Dios, hay una canción de Cualo Zamorano que me gusta mucho y el otro día se los enseñaba a los muchachos del grupo Conexión y dice: por quién eres tú, te doy la gloria, por quién eres tú, te doy honor. ¿Sí la han escuchado? Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y luego dice: Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, Él pelea por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Y ese es invocar el nombre de Dios. Ese es decir: Señor, tú estás aquí y no vengo a mendigar, tampoco vengo a exigir, vengo ante ti. Y todo lo que tú eres, toda tu bondad, Señor, se manifiesta en mi provisión, en mi sanidad, en mi paz, en mi quietud. Eso es oración. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo? Mira, vamos a ver lo que sucede en Mateo. Mateo me parece que es 17, al final de los versículos. Miren, ¿saben qué? Perdón, no pretendo ser desorganizado. Vamos a Mateo 27, versículo 50. Uy, todavía no entro al mensaje, pero estoy creando un puente para poder llegar a ese momento que abre los cielos, ese clamor que abre los cielos. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Te acuerdas las palabras? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya Jesús le dijo al que estaba junto a él en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya Jesús le dijo: mujer, ahí tu hijo, ahí a tu madre. Jesús ya le pidió a Dios que no le tomara en cuenta sus pecados. Dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y expira. Aquí está su último aliento. Él dice: consumado es. Y expira. Y habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu. Estas últimas palabras: Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron sus últimas palabras, sintiendo la ausencia de Dios por el pecado de la humanidad que cargó sobre sus hombros. Y cuando él expira, verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto lo tenemos que tener presente todos los días, porque aquí fue el fin del ministerio del carpintero de Belén, del hijo de Isaí. Este fue el fin de Jesús como lo conocemos en la serie de Chosen. Este fue el final de este hombre con barba y túnicas blancas,
buena onda que los niños querían abrazarlo y acercarse a él. Ese fue el fin. ¿Qué sucede después de esto? Ahora tendríamos que ver Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis habla de sellos, habla de trompetas, habla de copas, pero Apocalipsis no es para nada es un libro que hable sobre bestias y dragones y final de los tiempos. De hecho, el nombre de Apocalipsis es revelación o revelation, o la revelación, como dice en el capítulo 1. Esta es la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, en el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. Y Apocalipsis me encanta porque hay una carga pastoral, una urgencia de parte de Jesús que le imprime en el corazón del último de los testigos, que fueron sus discípulos, que es Juan, el apóstol amado. Tú tienes que leer el capítulo 1, 2, 3, 4 para ver esta urgencia en el corazón de Dios. Han pasado 70, 75 años desde que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo. Hay una generación de cristianos que no conoció a Jesús, que no le vieron en las calles, que no vieron sus milagros. Hay una generación de cristianos que ha crecido dentro de una iglesia que no está experimentando la vida plena de Dios. Hay una generación de cristianos que viven desordenados, que viven de manera inmoral, que viven inmiscuidos ya en los negocios del mundo, que están muy lejos de ser la iglesia vibrante y avivada que fue la iglesia de Hechos capítulo 1 y 2 y 3. Y hay una carga en el corazón de Jesús porque esta revelación de Jesucristo pueda ser transmitida a los creyentes de las nuevas generaciones como tú y como yo. Y por eso el ángel le está mostrando esta visión a Juan. Y vemos en el capítulo 4 la adoración celestial. Mientras en la tierra Jesús es juzgado de manera injusta, mientras en la tierra Jesús es golpeado, es escupido, le arrancan la barba, le quitan las ropas, lo exponen públicamente a la vergüenza de ser desnudado delante de la multitud. Mientras la tierra se conmueve, mientras sus discípulos lo niegan, mientras su madre llora con lágrimas la ausencia y la pérdida de esta figura que representa a Jesús, el amigo, el hermano, el maestro, el hijo. ¿Qué está sucediendo en el cielo? En el cielo hay una adoración celestial. Están adorando a Dios. Están cantando a Dios. No hay tristeza, hay una adoración. Fíjate lo que dice Apocalipsis 4 versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y no están hablando de Jesús, están cantándole a Dios. Es como si el Padre viera cómo su Hijo es sometido a este castigo, y los ángeles y los que están con él están adorándolo y le están fortaleciendo y lo están animando, y él está encontrando en la adoración descanso y consuelo para su corazón. Y ahí llega el capítulo 5 y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, el que recibía la adoración, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entiéndase por libro, no un libro como este tal. Entiéndase por libro un rollo, un pergamino, no con un sello en medio, sino con 7 sellos a lo largo del rollo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, uno en medio de los ancianos, que estaba en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es decir, cuando él expira, es como si en la tierra tiembla, hay una ausencia de Dios porque el Hijo de Dios ha dejado la tierra, y el Padre está ahí esperando que llegue el momento, y entra este
Jesús glorificado, este cordero como inmolado, se abren las puertas del templo celestial de par en par y entra Jesús triunfante. No está vencido, no está avergonzado, no está humillado. Y Él toma el rollo y Él tiene la autoridad y Él empieza a desatar. Todo Apocalipsis será lo que sucede en esa escena cuando Él empieza a desatar el libro, a desatar los sellos, a hacer sonar las trompetas y a derramar las copas. Por eso quien no conoce a Jesús preferirá humillarse delante de una estampita. Quien no conoce a Jesús preferirá humillarse delante de un gatito que le hace así para que tenga buena suerte. Quien no conoce a Jesús preferirá poner su confianza en una sábila llena de listoncitos rojos. Quien no conoce a Jesús preferirá poner su esperanza y su confianza en una rastra de ajos. Quien no conoce a Jesús preferirá traer un dólar de $2, si se dice así, un billete de $2 doblado en su cartera. Quien no conoce a Jesús preferirá traer un trébol, una monedita de San Judas Tadeo. Quien no conoce a Jesús preferirá traer qué sé yo. Pero nosotros que tenemos la confianza, nosotros que tenemos la esperanza, nosotros por eso nos humillamos, hermano. Y no es algo que tú digas, ay, qué ganas tienen de estarnos humillando, hermano. Yo quisiera que tú fueras un día al hospital a las 3 de la mañana y que vieras a esas personas, esos hombres, hermano, quienes hemos estado hospitalizados, quienes hemos estado internados. No importa la clase social, no importa las influencias que tengas, no importa la posición económica que tengas, todos nos humillamos delante de un médico, delante de una enfermera, porque tienen la capacidad y pueden ayudarte en tu necesidad. ¿Y por qué nos cuesta trabajo humillarnos delante de Dios? Porque no le conocemos, no sabemos lo que Él puede hacer por nosotros, lo que Él hace a favor de nosotros. Y vino y tomó el libro de la mano. Y cuando lo hubo tomado el libro, y los seres vivientes y los 24 ancianos, verso 8, Apocalipsis 5, se postraron delante de él, delante del cordero, que tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hay una relación, hermano. Yo te estoy diciendo lo que pasó en Segunda de Crónicas 7:14. En el cielo, en el cielo hay humillación delante de Dios. En el cielo hay oración delante de Dios. Esta es la llave. La oración es una llave que abre una puerta. Pero yo te quiero decir que te vas a encontrar del otro lado de la puerta. Porque algunos, teniendo la llave en la mano, no quieren abrir la puerta porque no saben qué se van a encontrar del otro lado. Por eso algunos dicen, no, pero es que ¿por qué voy a orar? Y es que yo no sé orar. Quien se acerca a Jesús, la oración es una respuesta natural. Y en los próximos minutos yo te voy a hablar de qué nos lleva a orar. Pero hasta aquí estás conmigo. Ellos se postran, se humillan, entregan oración y entonan, verso 9. Y entonaban un cántico diciendo, un cántico nuevo. Nunca se había cantado, porque nunca había entrado el Cordero de Dios al templo en esa posición triunfante, victoriosa, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y de números de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y bla 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 bla. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8: dejaron la gloria de Dios y, pudiendo amar al Creador,
decidieron amar y darle devoción a sus criaturas, adorando toda clase de seres. Hermano, Dios nos llama a la comunión, nos llama a la oración, nos llama a levantar un clamor que abre los cielos. Tu oración jamás va a ser en vano, tus lágrimas jamás van a ser en vano. La humillación delante de Dios, doblar tus rodillas, inclinar tu rostro a tierra, clamar a Dios, nunca va a ser en vano. Por eso cuando Juan regresa después de la revelación de Apocalipsis a las iglesias que están en Asia, hay una urgencia. Basta leer primera, segunda, tercera de Juan, basta leer el evangelio que lo escribió después de esta revelación. Como hay una carga y dice: esto es lo que les decimos tocante al verbo, lo que hemos visto y oído. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, y para esto les escribo, para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, para con Dios tenemos abogado, a Jesucristo el justo, el cual intercede y clama por nosotros. Por eso Juan sabe que la vida del creyente va a ser distinta en el momento en que el creyente comience a orar, comience a clamar, comience a humillarse, comience a invocar el nombre del Señor y empiece a orar para que las cosas sucedan. Satanás no se va cuando abres tu Biblia en el Salmo 23 y la pones en tu comedor. Satanás no se va cuando quitas las de Paquita, la del barrio, y pones a esta, ¿quién te gusta? Lily Goodman, ¿no? O Nancy Amancio, ¿cómo se llama? Nancy Amancio, Arrebato. Y, o sea, el cielo tiembla, las puertas del cielo se abren, las tinieblas retroceden cuando tú te humillas y doblas tus rodillas delante de Dios y clamas a tu Padre que está en los cielos. ¿Qué mueve realmente a una iglesia a orar? ¿Qué es lo que mueve a una iglesia a orar? Tristemente, para algunos, solamente las muchas aguas. Dice el Salmo 32:6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tristemente algunos solamente como la almeja. ¿Alguno de ustedes ha querido abrir una almeja? Se cierra, se cierra, se cierra, la avientas al agua caliente y ¿qué pasa? ¡Ah! Solita, ¡ah! Y se abre la almeja. Algunos las dificultades, las muchas aguas. Dios usa estas circunstancias para revelarse de una manera que no hemos podido conocer. Dice, hay personas que conocieron más de Dios en una crisis de 6 meses que durante 20 años de comodidad como cristianos en su silla. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. No lo vamos a leer, solamente apúntalo ahí, yo te lo parafraseo. Jesús se va, cruzan el mar de Galilea, quieren llegar a la costa de Decápolis, donde está esta ciudad de Gadar. Y en el viaje, sabiendo lo que estaba por suceder, se levanta una gran tempestad, una gran tormenta. Nos dice que los discípulos, algunos de ellos eran pescadores, hombres de mar, habían enfrentado tormentas, sabían qué hacer en medio de un mar agitado. Entonces Jesús está dormido, está cansado, han caminado por semanas. Cuando nosotros decimos y leemos en la Biblia y fue de una ciudad a otra, a veces las ciudades estaban a 30 kilómetros de distancia, a 27 kilómetros de distancia. Coacoyul está a casi 8 kilómetros de distancia, ahí te encargo. Es como si dijeran, y fueron a Petatlán, pero pues no había micros, pues a pie. Entonces Jesús está ahí, está dormido, está cansado, se duerme, empieza la tempestad. Ahora son hombres de mar, son gente que sabe qué hacer, han enfrentado tormentas, empiezan a dar instrucciones, uno toma la batuta
Me imagino que fue Pedro y dijo: a ver, suban esto y amarren aquí y hagan esto y hagan lo otro y vamos para allá. Todo lo que ellos sabían hacer no estaba funcionando. La embarcación amenazaba con voltearse. En eso despiertan a Jesús y le dicen: Jesús, despierta, ¿que no ves que perecemos? Jesús se levanta y ordena que la tempestad se calme. Le ordena a los vientos que enmudezcan y a las olas que cesen. Y al instante la tormenta cesó. Eran discípulos que habían estado con Jesús, caminaban con él, sabían quién era, sabían que era Jesús, el hijo de María y de José. Sabían que era un maestro, que era un rabí. Sabían que había hecho milagros. Pero en ese momento, cuando vieron a Jesús levantado, puesto de pie en la barca, en medio de la tempestad, cuando a su voz las aguas se calman y el viento deja de azotarlos, ¿qué es lo que dicen los discípulos en el verso 37? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Así tenemos nosotros que decir: Padre, en medio de la situación, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad o del diagnóstico, o en medio de la prueba económica, en medio de la separación, de que ves que tu hijo se va de casa o que está tomando sus propias decisiones y su propio camino, en medio de esta tormenta que te azota, tienes que pararte y clamar a Dios y pedirle que Él se levante a tu favor y que Él calme la tempestad, de modo que vas a decir: wow, ¿quién es este? Pensé que lo conocía, pensé que sabía de él, pero ¿quién es este hombre? Algunos falta que se nos revele Jesús de esa manera. La aflicción, penosamente también la aflicción, nos va a llevar a orar. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Dice Santiago 5:13, haga oración. No dice, pues búsquese un pasatiempo, búsquese un amigo con quien ir a pescar. Luego eso ayuda, sirve. ¿Está alguno de entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Estás afligido? No te pongas una pulsera roja. No pongas un espejito en la puerta. No vayas a que te hagan una limpia. Haz oración. Enciérrate en tu casa, entra a tu aposento, dobla tus rodillas delante de Dios, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Yo quisiera que dijeran: oigan, va a estar cerrada la iglesia, es que quiero ir a orar. Les voy a dar un testimonio, hermanos. Yo en una ocasión, andando estaba caminando en Colima, era mi día de descanso, estaba en una casa hogar donde estábamos sirviendo un grupo de jóvenes del Instituto Bíblico. Me sentía tan pesado y tan cargado y me salí caminando en mi día de descanso. Había caminado por muchas horas, salí desde muy temprano, ya se estaba ocultando el sol, y pensaba y sobrepensaba y buscaba una solución. Tenía que tomar una decisión, y de repente, como un pensamiento: ¿y por qué no oro? Ya me había preocupado, me había cansado, estaba todo agobiado y no había orado. La situación me había sacado caminando por horas y no me había detenido a orar. Me senté en una banca. En el momento en que dispuse mi corazón, cuando yo dije: Señor, y oré a Dios, o sea, fue así como diciendo: Dios, vaya, a ver, pum, una claridad. Supe qué hacer, cómo hacerlo, y no había orado. Cae uno en desesperación, pero a veces esas aflicciones nos llevan. En Isaías capítulo 30 hay un pasaje donde Dios le dice a Israel: tienes necesidad,
tienes aflicción, las necesidades también nos llevan a orar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. En Isaías capítulo 30 nos dice que la nación estaba siendo amenazada por reyes, y el pueblo de Israel le dice Dios a través del profeta Isaías: mira, ya sé que ustedes quieren ir a refugiarse a Egipto, quieren ir a pedirle a Faraón que envíe su ejército, quieren endeudarse con Faraón, quieren que Faraón mueva su ejército y venga a ayudarlos y venga a pelear con ustedes, pero en vano será buscar la ayuda de Egipto, porque tanto Egipto como ustedes serán avergonzados y serán humillados por cuanto no buscaron mi rostro. Y dice en Isaías capítulo 30: yo les dije, en quietud y en reposo está su salvación, pero ustedes no quisieron escuchar. Antes se volvieron a sus dioses y pusieron su confianza en la fortaleza de Egipto. Decidieron descansar en la velocidad de los caballos de Faraón, pero más rápidos serán los que vengan contra ustedes. Hermano, yo te desafío a que en momentos de aflicción vuelvas tus ojos a Dios, dobles tus rodillas, te humilles delante de Él, invoques su nombre, y si necesitas esa paz, si necesitas esa sanidad, si necesitas, ora a aquel que venció, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que ora y intercede por ti. Dios quiere que la iglesia ore más, que ore más allá de sus necesidades. Yo te predicaba, bien dijiste, hace 20 días más o menos sobre las ovejas, ¿no? ¿Sí sabes cuál es la oración de la oveja? No, la oración de la oveja es: bendíceme, sáname, dame. O sea, es mí, ¿no? Dame a mí. Es el enfoque de yo quiero para mí. Pero la iglesia tiene que aprender a entender que Dios nos ha puesto aquí para hacer la diferencia, para trastornar al mundo, para cambiar los ambientes, para que la iglesia sea de bendición y una ciudad sea bendecida por Él. En Éxodo capítulo 17, de versículo 11 en adelante, vamos a encontrar una historia cuando el pueblo de Israel peleaba por tomar posesión de la tierra prometida, y Moisés en una colina levantaba sus manos y clamaba a favor del pueblo, pidiendo que Dios estuviera por ellos. Y dice que mientras Moisés levantaba sus manos y oraba y clamaba a Dios, el pueblo de Israel prevalecía, vencía, avanzaban y el enemigo retrocedía. Habían pasado varias horas peleando. Moisés se había cansado ya, era un anciano y tenía sus manos alzadas y se había cansado, y cuando Moisés baja sus brazos para descansar, el enemigo se levanta y gana terreno y el pueblo de Israel empieza a retroceder. Gracias a Dios por Hur y Aarón, que estaban cerca y que entendieron la necesidad de que Moisés se levantara a orar. Y dice que sentaron a Moisés en una piedra, y Hur tomó su mano izquierda y Aarón levantó su mano derecha, y así el pueblo prevaleció y vencieron a sus enemigos. Tenemos que orar, iglesia. La iglesia no existe solamente para sobrevivir, existe para influir a nuestra nación. Cuando la iglesia ora, otros comienzan a definir el rumbo moral de una nación. Cuando la Biblia empieza a orar, hay cambio, hay transformación. El avivamiento siempre termina afectando ciudades completas. Ora por los demás. Hermano, yo entiendo tus necesidades. Y dices: ¿y a mí quién me ayuda? Yo a veces he estado ayudando a tantos, ¿y a mí quién me va a ayudar? Fíjate lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 2. El líder de la iglesia, el hombre que había predicado un mensaje, que había llamado a una nación a volverse a Dios, había sido tomado preso. Y dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro, ahí en su prisión, ahí en el suelo, es visitado por Dios. Un ángel lo lleva hasta fuera de la cárcel. Llega a la casa de María, la madre de Juan.
porque una iglesia estaba orando, estaba intercediendo. Pedro salió libre porque alguien decidió interceder por él. Hermano, no dejes de orar por tus hijos. Mujer, no dejes de orar por tu matrimonio. No dejes de orar por tu esposo. No es en vano. Estás llenando la copa de incienso que se presenta delante de Dios, tus oraciones. La iglesia pequeña, pero en oración, puede producir cambios gigantescos. Hermano, nosotros vemos el video y decimos: ay, qué bonito, qué padre se vio ahí la iglesia en el Partenón. Fue gratis, abrieron el lugar solamente para la iglesia, nos dieron todas las facilidades, se dispuso una mesa, un arreglo. El director, a quien le damos gracias por su gestión, el director, el subdirector, desde presidencia, ese día que estábamos platicando con la presidente Liz Tapia, qué quieren hacer, cómo lo van a hacer, en qué les podemos ayudar, qué necesitan, les ponemos esto, les ponemos lo otro, hacemos esto. ¿Sabes por qué? Por tus oraciones. La gente que se enteró, la gente que muchos se acercaron a decir: yo te ayudo, mira, está difícil, no lo van a prestar, no prestan ese lugar y lo rentan y así. Y cuando el Paz le dijo: oye, voy a hacer esto y quiero el Partenón, dijo: sí, nomás dame la fecha y el lugar y la hora, y se movieron las cosas. No nos costó ni un peso. Sigue orando, iglesia. La oración es el lenguaje del cielo. Hace muchos años estaba viendo ahí como 21, 18, 21 años, grabaron esta canción. Te voy a invitar a que, si te la sabes, la cantes con nosotros, te pongas de pie. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que los condenará? Pregunta el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Iglesia, Jesús sigue intercediendo. Y esto es lo extraordinario. El Rey del universo, el que venció, sigue orando. ¿Te quieres parecer a Jesús? Ora. Jesús es Señor y se humilla delante del Padre, intercede y clama y pide por nosotros. Si Jesús ora, ¿cómo podríamos pensar que nosotros podemos sobrevivir sin oración? ¿Hace cuánto que no oras? Y no hablo de tus comidas, no hablo de cuando te machucas el dedo con el martillo, no hablo de cuando no llega tu esposo, tu hijo a la casa y ya es noche. No hablo de orar cuando te truenan los dedos porque ya tienes que pagar la renta, como Bartola, el teléfono, la renta, el agua y la luz. Hablo de un acto de amor, de devoción. Hablo de humillarte voluntariamente delante de Él. Romanos 8 también nos dice en el 26 al 27 que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar como conviene. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios nos va a dar carga. Yo a algunos les digo, y no se los digo de broma, a algunos les he dicho: déjame dormir. Ora, dice. No, le digo: Dios me levanta en la madrugada a orar por ti. Y no lo digo con orgullo ni presumiendo.
Yo sé que a algunos de ustedes Dios les ha dado el nombre de alguien. Algunos de ustedes se han levantado con una carga por una familia. Algunos de ustedes Dios les ha dicho: ora por tu pastor, ayuna por él. Son cargas que vienen de parte del Espíritu Santo. Tu mente te dice: ya no tiene caso. Tu corazón está convencido de que lo tienes que dejar, que debes de dejar de insistir. Pero tu espíritu dentro de ti te levanta una vez más. Por eso esta canción habla de ese momento. Padre, escucha nuestra oración. Si tú te sabes esta canción, levanta tus manos. Una vez Jesús oró, Y puedes hacerla una oración. que la gloria que le diste a Él, ya podamos conocer. Únenos conforme a tu plan, como en el cielo así será. Gracias. Y llénanos con esa rectitud que el mundo necesita ver, de tu gloria y honra. Derrama aquí, Padre Santo, habita aquí. La iglesia necesita más de Dios. Vamos. Pueblo, humillémonos. Si volvemos nuestro rostro a Él, Él limpiará nuestra maldad. Sobre nosotros tu mirada esté. Por tu gracia vívanos y quédate, oh Santo Espíritu, satura nuestro corazón de tu gloria y honra. Y la oración que mueve el corazón de Dios no es la oración que hacemos por conveniencia. No es una oración donde tú pides por ti, sino por nosotros. Es una oración en la que tú pides por ellos. Es una oración que sabes que el beneficio va a ser más grande que tú mismo. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 32, versículo del 24 en adelante, el momento en el que cambió la vida de un hombre, la vida de su familia y de toda una nación. Jacob, estando solo, lucha con aquel varón durante toda la noche hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras Jacob luchaba con él. Jacob significa el que toma del tobillo o del talón, porque cuando nace Esaú, su gemelo, sale primero Esaú y lo reciben. Su pie
de Esaú venía sujeto por la mano de Jacob. Y eso significa, Jacob, el que se aferra del tobillo, el aferrado, el que obtiene lo que quiere, el que consigue lo suyo. Y Jacob vivió de esa manera su vida y se metió en muchos problemas y lastimó el corazón de sus padres, el corazón de su hermano, el corazón de una familia, y dividió a la familia por vivir por esa filosofía: yo voy a obtener lo que quiero, voy a conseguir lo que deseo y voy a hacer lo que tenga que hacer para tener lo que quiero y lo que deseo. En otras palabras, fue el pionero de esa frase: a mí no me va, ¿cómo dice? No me va a detener la pobreza. Pero es una actitud de persistencia y perseverancia. Algunos de nosotros somos así. Tenemos ese espíritu de decir: yo voy a tener lo que quiero, pero de una manera egoísta. ¿Y cómo le fue? 14 años trabajando por obtener lo que quería. Dividió a una familia, lastimó a su padre por obtener lo que quería, la primogenitura. ¿Y qué es lo que hace Dios? Transforma, cambia ese enfoque. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: el que se aferra por el tobillo. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe, principal, primero. Pero no de manera egoísta, sino el que va adelante, el que va al frente, el que asume el compromiso, el que toma la posición, el que va y conquista y toma y se adueña de las promesas. Ya no por sí, ya no para sí mismo, ya no porque lo quiere, sino porque es lo que conviene. Hermano, algunos de nosotros tendríamos que estar viniendo los martes y los sábados a las reuniones de oración con esa misma actitud, y estar aquí clamando y buscando el rostro de Dios y orando con esa actitud de persistencia, porque has luchado con Dios y no con los hombres, y has vencido. Ese era el problema. Jacob había peleado con todos los hombres para obtener lo que podía recibir de Dios, al humillarse y al pedir. Ya no te pelees con tus hijos, ya no te pelees con tu esposo, ya no te pelees con tu suegra, ya no te pelees con tus vecinos. Humíllate delante de Dios, ora a tu Padre, clama a Él y deja que Él te dé con una actitud persistente y perseverante aquellas cosas que anhelas en tu corazón. Los 120 en el Pentecostés perseveraron y perseveraron. El avivamiento de la calle Azusa fue gracias a un hombre afroamericano que oraba y clamaba y pedía porque se convirtiera a su ciudad. El avivamiento en Gales fue consecuencia de dos mujeres que oraban, intercedían y buscaban el corazón de Dios. Así es que si la humillación cambia nuestra actitud, la oración cambiará nuestra realidad. Y no dependeremos de las circunstancias, no dependeremos de lo que vemos, sino de lo que podemos recibir en oración del cielo. ¿Qué es eso que vas a poner delante de Él esta semana? No se vale irte a dormir a tu cama, acostarse y decir: Padre, te pido, Señor, que reciba. Esa no es oración. Vete al comedor, ciérrate en el baño, arrodíllate junto a tu cama. ¿Por quién vas a orar? ¿Por qué vas a orar? ¿Qué le vas a poner como demanda delante de Dios? Ya no se lo vas a pedir a tu estampita, ni a la suerte, ni a la vida, ni a la fortuna, ni a la herradura, ni al trébol de 3 hojas. Se lo vas a pedir a Dios como hijo.
porque Él ha vencido. Él está ahí queriendo revelar su voluntad. Así es que cierra tus ojos. Hay un coro de esta canción que dice: manda el fuego, sopla el viento de tu espíritu, Dios. Y yo declaro y pido proféticamente que estas palabras puedan avivar el fuego de oración en tu vida. Yo veo en mi espíritu, veo a cada uno de ustedes como un carbón que estaba a punto de ponerse ese color gris del fuego que se muere. Veo a algunos de ustedes que empiezan a humear porque se ha apagado la llama. Ya no hay pasión por la oración. Ya no, tú eras un intercesor, y te estoy hablando a ti que te levantabas a interceder, a orar, que viste respuesta de Dios, que viste a Dios moverse a tu favor. Te estoy hablando a ti que era un fuego que ardía en tu corazón y que tiene semanas, meses que ya no oras como orabas, que has dejado de orar. Señor, aviva primero mi corazón, le vamos a decir. Señor, aviva nuestras familias y nuestra iglesia. Señor, sana nuestra ciudad y nuestra nación. Señor, haznos una iglesia que nunca abandone el altar de la oración. Tu gloria, oh Dios. Y el Espíritu de Dios sopla sobre esos carbones. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Vamos, iglesia. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios.